Me dedico más particularmente a Demospaz, al Instituto Demospaz, a la cultura de paz. Ahora es a mí lo que me preocupa, y además es mucho más difícil la paz, mucho más difícil que la biología molecular. La mediación es la forma más eficiente que existe a todos los niveles para transformar la imposición, el dominio, la violencia, en realidad la cultura de guerra, en el encuentro, el diálogo, la conciliación, la alianza, si se puede, y en cualquier caso la paz. La paz que debe empezar por la paz en uno mismo, la paz con su entorno humano y con su entorno natural. Y hace ya muchos años, hace 30 años, que logré que en Yamoussoukro, que es el corazón de África, yo amo África, pues se hiciera una declaración, la primera declaración sobre una cultura de paz en lugar de una cultura de guerra. Para esa transición, que es fundamental en nuestro tiempo, porque además ahora estamos ante amenazas irreversibles, para esta transición de la fuerza a la palabra, es absolutamente imprescindible la mediación. Miren ustedes si es esencial. Es la forma más importante hoy para esta gran, yo creo, inflexión histórica de la razón de la fuerza a la fuerza de la razón. He participado en varios procesos de paz. Algunos de ellos siguen siendo confidenciales, pero quizá mi respuesta en este caso sería el que se reinició cuando don Javier Pérez de Cuéllar era el secretario general de las Naciones Unidas, me pidió que yo reiniciara el proceso de paz en Guatemala. Y nunca olvidaré en aquella reunión que convoqué en los Montes de Heredia de Costa Rica, cuando me di cuenta de que en todo proceso de mediación, que en todo proceso de paz, lo que es fundamental es hablar del futuro, nunca del pasado ni del presente. Lo que hay que hacer es que los que se reúnen se den cuenta de que ellos no importan, de que lo que importan son las generaciones venideras. Que por eso tenemos que siempre tener en cuenta la primera frase de la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros los pueblos hemos decidido evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Ahora tenemos que decir el horror también de la degradación de la calidad de vida sobre la tierra. Hay muchas maneras de las que nosotros tenemos que reunirnos para pensar en el futuro, el mañana del mañana, sí, las lecciones del pasado, pero lo que tenemos que considerar nuestra gran responsabilidad es un futuro en el que se asegure una vida digna a todos los seres humanos. En el caso de El Salvador, el acuerdo de Chapultepec lo que hizo en realidad es dar por terminada un encuentro bélico permanente entre una guerrilla y el ejército. Y esto se logró, ya le digo, era en aquel momento secretario general Javier Pérez de Cuéllar, y se logró precisamente porque el presidente Cristiani dio la orden, fue ya capaz de dar la orden al ejército y por tanto hubo el acercamiento entre la guerrilla y las fuerzas armadas que llevaron a la paz de Chapultepec. Bueno, en el caso de Colombia la situación es mucho más compleja. Yo después también he participado, se lo decía, en Guatemala, en Mozambique, en otros sitios, pero lo grave de Colombia es la diversidad de causas que llevan al enfrentamiento. Es polifacético, es de una gran complejidad el tema, porque están las FARC, están las fuerzas del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, están los paramilitares. Ay, cuánto han hecho los paramilitares
que debería ahora tenerse en cuenta también para que no se vuelva a reproducir. Por eso le decía yo antes que es muy importante ahora que haya multilateralismo. ¿Qué es lo que está pasando ahora en América Latina? Multilateralismo. No puede ser que dejemos que sea a la voluntad del señor Trump o del señor no sé cuánto, del señor Netanyahu. No, no. Aquí tenemos todos que estar, como antes le decía, en la solución multilateral. Y después, además de los paramilitares que ya le he mencionado, en el caso de Colombia tenemos el narcotráfico. Es otro tema que hay que regular. No puede ser. Se ha logrado en el caso del tabaco. Lo que tenemos que hacer es comportarnos racionalmente. Lo que no puede ser es que el dichoso narcotráfico sea el que está produciendo toda esta cantidad de muertes de gente que además se degrada. Todo esto es algo que debemos afrontar y que la solución está en una solución multilateral. El caso de Colombia, como usted ve, es un caso de una gran complejidad que yo espero que ahora se vuelva a reconducir y que nos dejen estar de otra vez volver a plantear problemas de falsos positivos. En fin, no le puedo entrar en detalles porque faltaría la confidencialidad, pero se logró con la justicia transicional y en intervenciones tan interesantes, usted la ha citado, de personas como Enrique, que ha sido realmente Enrique Santiago ha sido un gran representante, ha representado precisamente a esta fundación, a la Fundación Cultura de Paz. En esta transición, y yo fui, al empezar el año 2017, yo fui precisamente a La Habana ya para pasar los resultados de la discusión al secretario general de las Naciones Unidas. Esta es la forma de proceder y a los actuales mandatarios hay que recordarles que solo a través de un sistema supranacional podrán a veces, y yo creo que en todas las ocasiones, resolver los problemas, que son problemas muy concretos a escala nacional, tan complejos como el de Colombia. A este respecto tengo que decirle que estoy muy preocupado, porque en los últimos años ha habido grandes brotes de supremacismo, de dogmatismo, de fanatismo, de racismo, de xenofobia. Ojo, aquí la tolerancia sí que tendría que ser tolerancia cero. Y para eso tenemos que estar todos, nosotros los pueblos, tenemos que estar todos. No puede ser que solo esté el señor Trump diciendo lo que le parece. Tenemos hoy, más que nunca, la obligación de decir, pensando en nuestros descendientes, pensando en las generaciones venideras, pensando en el futuro, más que nunca decir, no, la tolerancia nuestra, con los que se creen superiores, con los que piensan que su ideología o su religión o su etnia es superior, esto es muy peligroso, porque así empezó en el año 1933, así empezó lo que después desembocó en una guerra terrible que fue la Segunda Guerra Mundial. No nos engañemos, en el momento en que Hitler escribió que la raza aria era incompatible con la judía, en el momento en que Mussolini dijo que mucho más que los arios eran los romanos, en el momento en que Hirohito dijo que los japoneses, los hijos del imperio del sol naciente, eran superiores, en aquel momento se fraguó una guerra terrible con enormes víctimas de todo orden. Por tanto, está muy claro. En estos momentos, a través de la mediación sobre todo, pero de la mediación de todos, no de unos cuantos, a través de la gran participación en un sistema multilateral, tenemos que decir que no, que tolerancia cero, con todo eso que desembocó en una guerra tan terrible como la Segunda Guerra Mundial. Lo que necesitamos ahora, ante un fenómeno irreversible, que es el cambio climático, que es el calentamiento de la Tierra, que esto es lo que nos tendría que preocupar a todos. Y a mí por eso, una vez más, tengo que decir el multilateralismo. Una vez más tengo que decir las Naciones Unidas. La única manera de arreglar las cosas es que todos los países, los 196 que hoy forman parte de la relación de las Naciones Unidas, tengan la participación y la posibilidad de colaborar, de participar en este gran proceso. Es apremiante hacerlo porque yo creo que sería
un error histórico, tremendo, el que nosotros de momento nos olvidáramos por el presente de pensar en el futuro. Y yo siempre recuerdo con gran admiración lo que dijo el presidente Kennedy, era 3 meses antes de que lo asesinaran, en Washington, en la Universidad Internacional, dijo: no hay ningún desafío que se sitúe más allá de la capacidad creadora de la especie humana. Yo cierro los ojos y veo las mujeres que había en el año 1976, 77 y 78 para la transición española, que no había casi ninguna, y miro lo que había en el año 1980. Usted mira en el panorama internacional, no había ni una sola mujer que presidiera ningún país. En los parlamentos el número de mujeres era un porcentaje bajísimo, y todo eso ha cambiado tanto que en estos momentos en el gobierno de España, como usted sabe, hay una mayoría de mujeres. Llega usted al Parlamento y por fortuna tenemos ya un gran número de mujeres. Esto es el cambio que nos tiene que llenar de esperanza, porque aquí sí, aquí va a haber un cambio cualitativo. Hace tan solo 25 o 28 años, las personas que eran activas en cualquier cambio político o en cualquier relación internacional o en cualquier proceso de mediación no llegaban al 10% de la humanidad. Esto yo lo contesto cuando ahora me hablan de la transición española, les digo lo mismo. En aquel momento era un poder absoluto masculino. Desde el origen de los tiempos las mujeres han estado marginadas y solo hemos mandado a algunos hombres. Bueno, pues estos hombres no llegaban al 10%. El resto por ciento, es decir, el 90% de la humanidad, eran gente obediente, eran gente temerosa, era gente silenciosa. Y fíjense hasta qué punto que el primer párrafo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, dice: el pleno ejercicio de estos derechos es para liberar a la humanidad del miedo. Pues claro, la gente estaba por esto, estaba muy temerosa, estaba siempre pensando en que el poder era absoluto y además siempre masculino. Bueno, pues como le decía antes, hace unos años, y gracias en buena medida a la tecnología digital, de pronto los pueblos han podido empezar a enterarse de lo que sucede. Ya no saben solo lo que pasa en su entorno, sino que saben lo que pasa en las distintas partes del mundo. Muy importante. Segundo, y lo más relevante de todo, tienen voz. Por primera vez ahora podemos expresarnos. Por primera vez podemos decir cada uno de los seres humanos lo que piensa, cuál es su ambición, cuáles son sus preguntas, cuáles son sus miedos, cuáles son sus propuestas. Por primera vez en la historia la humanidad tiene voz, y es muy importante. Pero más importante todavía, la mujer, que había estado absolutamente dejada a un lado, la mujer era solo para la costura y para la cocina. Bien entendido que los concursos de cocina lo ganaban cocineros y que los concursos de costura los ganaban modistos y no modistas. Bueno, pues todo eso ha cambiado gracias a que la mujer progresivamente se ha ido incorporando al estrado, se ha ido incorporando al escenario público, y hoy ya tenemos a la mujer como uno de los agentes más importantes de transformación mundial. Yo recuerdo, que lo cuento muchas veces, que en el año 1996 yo ya había tenido la suerte de tener como un gran amigo al presidente Nelson Mandela. Y estaba yo preocupado porque, como antes decía, desde Yamoussoukro, con la cultura de paz y nada, los hombres, que eran los que mandaban, no les gustaba mucho la cultura de paz. La verdad es que siempre se han regido el poder absoluto masculino por un proverbio perverso que dice: si quieres la paz, prepara la guerra. Hoy estamos siempre con la misma canción de si quieres la paz, prepara la guerra. Pues yo me fui a ver a Nelson Mandela, que estaba en Pretoria y estaba de presidente de Sudáfrica, y le dije: presidente, mire, estoy bastante decepcionado. Yo pensaba que la cultura de la paz iba a tener un gran apoyo, que iba a contar con el entusiasmo de mucha gente. Y me dijo: espere 10 o 12 años, porque la mujer
será la piedra angular. Me dijo, the cornerstone of the new era, la piedra angular de la nueva era. Claro, yo le miré como diciendo, ¿y por qué va a ser la mujer la piedra angular de la nueva era? Y me contestó algo que creo que es la solución. Me dijo, porque la mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza y el hombre solo excepcionalmente no lo utiliza. Y esta es la pura realidad y lo tenemos que aprender. Bueno, por tanto, ahora ya hay esperanza. Ahora hay esperanza, primero, porque el hombre se ha dado cuenta de que tiene que buscar otras soluciones y no solo la fuerza. Segundo, porque la mujer está ya alcanzando una situación de igualdad total con los hombres. Y tercero, porque cualquier discriminación por razón de género, de sensibilidad sexual, de etnia, de ideología, de creencia, de religión, todo eso, y ahora ya sabemos que cada uno puede ser como sea, pero que entre todos lo que tenemos que hacer es procurar la transición de la fuerza a la palabra. Y en esta transición, pues la mujer está dando pruebas de que es verdad, de que representa la posibilidad de la voz para la paz. Y también la juventud, tengo que subrayarlo, en una palabra, yo creo que por primera vez en la historia, ahora, tanto presencial como en el ciberespacio, tenemos la posibilidad de hacer la gran inflexión de la razón de la fuerza a la fuerza de la razón. Ahora tenemos que crear un mundo distinto y que tenemos que tener otra forma de vivir, otro estilo de vida, tenemos que abandonar una serie de prácticas que vienen desde tiempo inmemorial y ahora tenemos que decir, no, para que podamos todos vivir mejor, tenemos que cambiar muchas cosas. No puede ser que sigamos viviendo con la amenaza de la energía nuclear, de las ojivas nucleares, de la destrucción nuclear del mundo. ¿Pero por qué tenemos que vivir con esta amenaza? He sido testigo muy directo de las conversaciones entre Reagan y Gorbachev en el año 1986, mes de octubre, en Reykjavik. Gorbachev ofreció la eliminación de las ojivas nucleares, lo que hay que hacer. Para esto se necesita la gran mediación. No nos engañemos, hay veces que nos confundimos en pequeñas cositas y tal. La gran mediación es decir, se ha acabado. Aquí la fuerza nuclear tiene que desaparecer. ¿Por qué yo tengo que estar pensando en que a mis bisnietos les puede de momento, por error o por lo que sea, haber una explosión nuclear que destruiría la Tierra? Primera cosa. Segunda cosa, porque tenemos que soportar que haya esta brecha social entre unas personas que realmente se mueren de hambre. Lo he visto yo con mis ojos, por eso soy un poco vehemente al proclamarlo. No puede ser. Tenemos que luchar contra la vida indigna a la que sometemos a muchos de nuestros coetáneos. Y después, y tercero, no tenemos que pensar solo en que la seguridad es asegurar los territorios y para eso tener todos estos portaaviones y todos estos bombarderos y todas estas armas. Tenemos que pensar, y esto lo ha dicho muy bien las Naciones Unidas, en otro concepto de seguridad que incluya que las personas que habitan estos territorios tan protegidos con tantas bombas tengan alimentación, agua potable, salud, tengan servicios de salud de calidad, se cuiden del medio ambiente y tengan servicios educativos también de primera calidad. Esto es lo que tenemos que procurar. Por tanto, hay muchos cambios que necesitan la mediación, que necesitan la palabra en lugar de la fuerza. Y esto es ahora, además, apremiante por lo que le decía. Porque si no inventamos un mundo distinto, el mundo actual, en muy pocos años, hará que la gente tenga que vivir en unas condiciones de vida con un enorme deterioro de la calidad. Mire, yo creo que ahora sí, así como en el año 45, cuando Roosevelt crea las Naciones Unidas y dice nosotros los pueblos, era prematuro. En aquel momento los pueblos no existían. Existían, como le digo, unos cuantos hombres, además, que no existían las mujeres. Hoy sí, hoy ya los pueblos ya podemos actuar. Ahora ya debemos actuar.
Y para actuar necesitamos precisamente el voluntariado, necesitamos a las organizaciones no gubernamentales, necesitamos a todos los que deben hacer posible lo que aparentemente era imposible. Stefan Hessel escribió un libro que se llamaba Indignez-vous, indígnense, pero después a continuación dijo implíquense. Esto es lo que yo le quería contestar. Ahora tenemos que implicarnos, los voluntarios, las ONGs, todos nos tenemos que implicar, porque si nos implicamos todos podemos obtener resultados, si no, no. ¿Y qué resultado queremos? Pues el resultado es que tenemos que cambiar de dirección, tenemos que reconducir el mundo para otros objetivos y para otros conceptos de seguridad, de trabajo. Es muy complicado, muy complejo, pero tenemos que cambiar, tenemos que inventar el futuro, como decía Kennedy, ya le he mencionado antes. Y a este respecto quiero mencionar una frase que me gustó mucho, que dijo Stefan Hessel y que le contestó inmediatamente José Luis San Pedro, diciéndole, para implicarse, para que logremos lo que queremos, él dijo, tendréis que cambiar, les dijo a la juventud, tendréis que cambiar de rumbo y de nave. Es decir, un cambio radical. No puede ser que sigamos pensando en que con las formas de pensar actual, que con maneras de pensar de gente que no tiene realmente ni idea de lo que está sucediendo, con personas que no verifican lo que ven en las redes sociales, estar seguros de que tenemos una información que se puede convertir en conocimiento. Hay muchas cosas de las que tendremos que cambiar, de rumbo y de nave. Por ejemplo, estamos hablando muchas veces de educación, y no hablan de educación, hablan de capacitación. Cuando hablan en estos informes que nos dicen los niños tienen que saber más inglés y tienen que saber más matemáticas, no, esto es capacitación. Educación, dice la UNESCO, es ser libres y responsables. Esto es educación. Lo otro es capacitación. Un niño puede saber mucho inglés y ser un perfecto maleducado. O sea que tenemos, por tanto, que cambiar las cosas. Para cambiar de rumbo y de nave necesitamos a las organizaciones no gubernamentales, necesitamos a los voluntarios, necesitamos a todos aquellos, y sobre todo a las asociaciones femeninas, que hoy pueden hacer que efectivamente seamos capaces de reconducir los pasos actuales. Solo hay un secreto, el uso de la palabra en lugar de la fuerza. Este es el secreto, esto es lo que se ha pretendido ya muchas veces y ahora, por primera vez en la historia, lo podemos llevar a cabo. ¿Por qué? Pues porque hasta la mujer, porque hasta la juventud también puede mentalizarse, porque podemos movilizarnos, porque ahora ya tenemos voz. La gente ahora, nosotros los pueblos ya tenemos voz. Esto es lo que ahora tenemos que aprender. La palabra ahora ya puede ser la solución. Blas de Otero dijo en un momento, nos lo pueden quedar todo, pero si nos queda la palabra, podemos ganar. Ahora podemos decir, ya tenemos la palabra, vamos a ganar.